bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios sobre teoría cinético-molecular y leyes de los gases del área de propiedades de la materia. Y en esta ocasión vamos a resolver los últimos 3 ejercicios sobre estos temas, especialmente estos 3 ejercicios son sobre leyes de los gases. El ejercicio 11 de esta serie de 13 nos dice que un recipiente cerrado de 2 litros contiene aire a presión a 5 por 10 a la 4 pascales y a una temperatura y a la temperatura de la habitación. El recipiente se introduce en agua a igual temperatura y una profundidad de 2 metros. Nos preguntan qué volumen de agua entrará en el recipiente si se abre. Considera que la presión atmosférica es de 1 por 10 a la 5 pascales y que la densidad del agua es de 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, o sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, pues vamos a ilustrar un poquito esta situación. Dice que se tiene un recipiente de 2 litros de capacidad, su volumen es de 2 litros y ese recipiente, bueno, contiene aire y está a una presión de 5 por 10 a la 4 pascales. Luego ese recipiente se introduce en agua a una profundidad de 2 metros. Entonces, vamos a pensar así, imaginándonos que esto es como una piscina, pues, y todo esto es agua. El recipiente se introduce por acá, así. Entonces, aquí hay una profundidad de 2 metros. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vean que la presión en el interior del recipiente es de 5 por 10 a la 4 pascales, pero la presión fuera del recipiente a la que va a ser sometida, a la presión a la que va a ser sometido el recipiente va a ser mayor porque es la presión atmosférica más la presión hidrostática debido a la columna de fluido, a la columna de agua que hay encima del recipiente. Esa presión va a ser mucho mayor que la presión que hay al interior del recipiente. Por lo tanto, dice, bueno, pues cuando el recipiente se abra, dice aquí, ¿qué volumen de agua entrará en el recipiente si se abre? Si se abre este recipiente, al ser mayor la presión que hay fuera del recipiente, mayor a la presión a la que se encuentra el aire en el interior del recipiente, entonces el agua va a entrar al recipiente, una parte de agua va a entrar al recipiente. Una porción o una fracción del volumen total del recipiente va a ser ocupado por agua. ¿Hasta dónde? Hasta que las presiones se igualen, hasta que la presión debido al aire que está en el interior se iguale con la presión debido a la columna de agua que hay encima del recipiente y a la presión atmosférica que también está ejerciendo una fuerza debido a la presión atmosférica sobre el recipiente. Entonces, eso significa que vamos a tener una presión 1, la cual va a ser la presión interior que hay en el recipiente, que son los 5 por 10 a la 4 pascales. Vamos a tener una presión 2, pero la presión 2 la vamos a poder calcular a partir de la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Ahorita la vamos a calcular y vemos un dato importante. El problema nos dice que la temperatura a la que se encuentra el recipiente es la temperatura de la habitación y luego se introduce en el agua que está a igual temperatura. O sea, nos están diciendo que es a temperatura constante. Y como esa temperatura constante, entonces podemos decir que vamos a aplicar la ley de Boyle. La ley de Boyle que nos dice que a temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, aumento presión, disminuye volumen. ¿Sí? Disminuyo presión, aumento volumen. Entonces,
¿Qué tengo inicialmente? Pues tengo un volumen de gas, de aire en este caso, dentro del recipiente, un volumen inicial de 2 litros, ¿sí? Es el volumen que tenemos de aire dentro del recipiente. Se introduce en esta piscina, en esa agua a una profundidad de 2 metros, y entonces al abrirse el recipiente va a entrar agua. Una parte de ese volumen del recipiente va a ser ocupado por agua y entonces voy a tener un volumen 2, que va a ser el gas que va a quedar dentro del recipiente, ese volumen 2. Entonces, antes de querer aplicar ley de Boyle, recordemos que ley de Boyle se resume en la ecuación presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. En esto se resume la ley de Boyle. Pero antes de quererla aplicar, pues hay que calcular la presión 2. La presión 2 va a estar determinada por esta ecuación, que es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Cómo calculamos eso? Pues presión 2 va a ser igual. La presión atmosférica dice aquí que la consideremos como 1 por 10 a la 5 pascales. 1 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión atmosférica. Más la presión hidrostática debido a la columna de agua que queda encima del recipiente. Pues esa presión hidrostática, recordemos, lo voy a poner de este lado, la presión hidrostática, recuerden que es la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. Entonces, la densidad del fluido, como es agua, aquí está el dato, la densidad es 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Eso multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y eso multiplicado por la profundidad. ¿A cuánta profundidad se introdujo el recipiente? A 2 metros. Entonces, ahí está. Hacemos esas operaciones y ahora sí voy a tener la presión 2. Serían, voy a hacer primero estas multiplicaciones, ¿sí? 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y eso multiplicada por la profundidad, 2 metros. ¿Ok? Eso me da 19.620, pero a eso le voy a sumar la presión atmosférica, que dice ahí que la consideremos como 1 por 10 a la 5. ¿Sí? 1 por 10 a la 5. Y entonces, esto nos da un valor de 119.62 por 10 a la 3 pascales. Esa es la presión 2. Entonces, este recipiente tiene una presión inicial de 5 por 10 a la 4 pascales y una presión final de 119, prácticamente, bueno, redondeando un poquito, 120 por 10 a la 3 pascales. Bien, ahora sí puedo aplicar ley de Boyle. ¿Qué me dice ley de Boyle? Pues que esta es la ecuación de ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esto es a temperatura constante. De aquí voy a despejar el volumen 2, es lo que quiero calcular. Volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Sustituyendo, nos va a quedar presión 1. La presión 1, pues dijimos que eran los 5 por 10 a la 4 pascales. Y eso multiplicado por el volumen 1, que son los 2 litros. ¿Ok? Volumen 1, 2 litros. Vamos a hacerlo así. Y dividido entre la presión 2. La presión 2, pues es la presión que acabamos de calcular. 119.62 por 10 a la 3 pascales. Aquí hay un error. Me faltó poner aquí en la presión 1 es 5 por 10. Ah, no, está bien. 5 por 10 a la 4. Sí, me pareció que había faltado el por 10 a la 4, pero no, ahí está. 5 por 10 a la 4 pascales
Dijimos que esto va multiplicado por el volumen 1, que son 2 litros. Pues bien, hacemos esas operaciones. 5 por 10 a la 4 multiplicado por 2 litros y dividido entre 119.62 por 10 a la 3 pascales, y eso me da un volumen de 0.83. 0.83. Y estos son litros. Vean que pascales y pascales se van a cancelar y me van a quedar únicamente litros. Este es el volumen 2, pero eso no es lo que me piden. Vean que ese volumen 2 es el volumen de aire que queda en el recipiente. Y a mí no me preguntan eso, me preguntan qué volumen de agua entrará en el recipiente. Entonces, ¿cómo calculamos eso? El volumen de agua, pues van a ser los 2 litros que teníamos inicialmente menos el volumen de aire que quedó. O sea, el volumen 2, los 0.83 litros. Yo tenía un volumen de 2 litros y al final me quedaron 0.83 litros. ¿Qué quiere decir? Que lo que me falta para los 2 litros es el volumen de agua que entró. El volumen de agua, entonces, va a ser 2 litros menos 0.83 y esto me da 1.17. 1.17 litros. Ese es el volumen de agua que entró, aproximadamente 1.2 litros. ¿Ok? De esta manera resolvemos este ejercicio aplicando ley de Boyle, porque el gas, en este caso aire, contenido en el recipiente, se encuentra a temperatura constante. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este ejercicio, el 12 de un total de 13, nos dice: un tubo muy estrecho, cerrado por uno de sus extremos y en el cual hay una columna de aire seguida de otra de mercurio, comúnmente se denomina tubo de Boyle. En cierto tubo de Boyle, colocado en posición horizontal, así como esta imagen, la columna de aire tiene una longitud de 12 centímetros. Aquí está, miren, la columna de aire tiene una longitud de 12 centímetros y la de mercurio tiene una longitud de 15 centímetros. Aquí está. Nos preguntan cuál será la longitud de la columna de aire si el tubo se coloca en posición vertical, de modo que la columna de mercurio queda encima de ella, o sea, encima de la columna de aire queda la columna de mercurio, así como en esta imagen. Nos dicen que hay que considerar que la densidad del mercurio es 1.36 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico y la presión atmosférica la vamos a considerar de 1.01 por 10 a la 5 pascales. Nos dicen también que la sección transversal del interior del tubo es uniforme. Bueno, pues me están pidiendo que determine pues la longitud de la columna de aire que va a quedar aquí, en esta posición vertical. Entonces, tengo dos situaciones. Una primera situación donde el tubo está horizontal y en ese caso, cuando el tubo está horizontal, la presión que actúa, voy a llamarle presión 1, es la presión atmosférica. La presión que actúa sobre la columna de aire es la presión atmosférica. ¿Sí? Mientras que en la situación 2, cuando el tubo está vertical, aquí hay una presión 2, pero lo que actúa es el peso del mercurio que está encima de la columna de aire y también la presión atmosférica. En este caso, la presión 2 va a ser igual a, la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática debido a esta columna de mercurio que queda encima de la columna de aire. Entonces, la presión 1, pues ya dijimos que era la presión atmosférica, o sea, 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y la presión 2 la vamos a poder calcular, la vamos a poner de este lado, la presión 2
es igual a la presión atmosférica, que es, dijimos, 1.01 por 10 a las 5 pascales, más la presión hidrostática, que como sabemos, presión hidrostática es densidad del fluido por gravedad por altura o por profundidad en este caso. ¿Cuál es la densidad del fluido? Pues la densidad del mercurio, que serían 1.36 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico. Eso multiplicado por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y eso multiplicado por la profundidad. ¿Cuál es la profundidad aquí? Pues son la columna de mercurio, que son 15 centímetros, o sea, 0.15 metros, ¿sí? Para tener unidades fundamentales y tener unidades de presión en pascales. Entonces, la presión 2, hacemos las operaciones. Primero voy a hacer este producto que está aquí. Serían 1.36 por 10 a la 4, ¿sí? La densidad del mercurio por la gravedad 9.81 y eso por la profundidad 0.15 metros, 15 centímetros. Eso me da un valor de 20.012 aproximadamente, 20.012.4 pascales, pero a eso le voy a sumar la presión atmosférica, 1.01 por 10 a las 5 pascales. Y voy a tener entonces una presión 2 aproximadamente de 121.01, pues lo voy a dejar en 121. 121 por 10 a la 3 pascales. Esa es la presión 2. Entonces, tengo presión 1 y tengo presión 2, pero además, en este caso, la temperatura es constante, ¿sí? Aquí no se maneja ningún cambio de temperatura. Lo que sí va a variar es el volumen que va a ocupar la columna de aire. Y en la ley de Boyle, recordemos que la ley de Boyle es cuando los gases están a temperatura constante. Y la ley de Boyle nos dice que a temperatura constante y para una masa determinada de gas, para una masa dada de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y eso se resume en la ecuación que nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. De aquí vean que conozco la presión 1 y la presión 2, pero no conozco estos volúmenes. ¿Qué es lo que sí conozco? Conozco la columna de mercurio y la columna de aire, antes y después. Bueno, pues lo que me interesa a mí es la columna de aire. La columna de aire antes es de 12 centímetros cuando está horizontal, pero cuando está vertical, eso es lo que me piden. Me piden, aquí está la pregunta, dice, ¿cuál será la longitud de la columna de aire si el tubo se coloca en posición vertical? Entonces, como se trata de tubos circulares, y dice aquí todavía al final, considere que la sección transversal del interior del tubo es uniforme, o sea, el área de la sección transversal del tubo no cambia a lo largo de toda la longitud del tubo. Vamos a considerar de la geometría, sabemos que el volumen de un cilindro es igual a la longitud por el área transversal. Entonces, este volumen 1, pues va a ser la longitud del aire de manera horizontal por el área. Y este volumen 2 va a ser la longitud, pero vertical, de la columna de aire por el área. Entonces, voy a calcular el volumen 2 de aquí. Voy a despejar volumen 2, me va a quedar presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Sustituyendo en esta expresión, nos queda presión 1. La presión 1, pues es la atmosférica, 1.01 por 10
a la 5 pascales. Eso multiplicado por el volumen 1. Y el volumen 1 viene siendo la longitud de la columna de aire horizontal, o sea, los 12 centímetros, lo voy a dejar en centímetros, pero multiplicada por el área transversal. Eso es el volumen. La longitud por el área, todo. Entonces, la longitud son 12 centímetros multiplicado por el área transversal y todo eso dividido entre la presión 2. La presión 2 dijimos que eran los 121 por 10, 121 por 10 a la 3 pascales. Hacemos esas operaciones, 1.01 por 10 a la 5 multiplicado por 12 centímetros y eso dividido entre 121 por 10 a la 3. Eso nos da un valor de volumen 2 de 10.01. O sea, 10 que 10 centímetros multiplicado por el área transversal. ¿Sí? Este es el volumen 2. Pero recuerden ustedes que volumen es la longitud por el área transversal. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo la longitud. La longitud 2, o sea, la de la columna de aire cuando el tubo está vertical son 10 centímetros. Esa sería la respuesta para este ejercicio. La longitud de la columna de aire cuando el tubo se coloca en posición vertical, esa longitud son 10 centímetros. Vamos a pasar al siguiente y último ejercicio de esta serie de 13 ejercicios sobre teoría cinético-molecular y leyes de los gases. Entonces, esa es la longitud 2, 10 centímetros. Bien, en este último ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión, nos plantean la siguiente situación. Dice, considera que el tubo de Boyle de la actividad anterior estaba a 25 grados centígrados y utiliza el resultado ahí obtenido para calcular la longitud que tendrá la columna de aire al introducirlo verticalmente en agua caliente a 70 grados centígrados y esperar unos minutos. Dice, utiliza los datos que necesites del ejercicio anterior. Bueno, pues ya tenemos que inicialmente la temperatura 1, pues es de 25 grados centígrados. A eso hay que sumarle 273 para que sea temperatura absoluta. 25 más 273, eso me da 298 Kelvin. Luego, ese tubo de Boyle se introduce en agua caliente que está a 70 grados centígrados y se espera unos minutos. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura del aire que está dentro del tubo ahora va a tener una temperatura de 70 grados centígrados porque se introduce en agua que está a 70 grados centígrados y se deja ahí unos minutos. Entonces el aire va a adquirir la misma temperatura del agua, que serían 70 más 273 y esto me da 343 Kelvin. Estas son las dos temperaturas. Hay un cambio de temperatura. Bien, pero en este caso, la presión que vamos a tener la presión que va a experimentar el aire dentro del tubo va a permanecer constante porque va a haber un aumento de temperatura y lo que va a pasar es que al aumentarse la temperatura del aire contenida dentro del tubo, las moléculas se van a tender a separarse más por el aumento de temperatura y como la columna de mercurio no está fija, no está sellado, esa columna de mercurio va a tender a elevarse. Por lo tanto, el volumen se va a modificar, pero la presión va a seguir siendo la misma. Entonces, este problema se trata
de una aplicación de la ley de Charles. La ley de Charles, que es a presión constante. La presión del gas, en este caso del aire, va a ser la misma, ¿sí? Cuando está a 25 grados centígrados que cuando está a 70 grados centígrados. ¿Por qué? Porque con el aumento de temperatura va a aumentar también el volumen. Y al aumentar el volumen va a aumentar también la longitud de la columna de aire, que es exactamente lo que me piden que determine. Dice, utiliza el resultado obtenido en el ejercicio anterior para calcular la longitud que tendrá la columna de aire. Ahora cuando se introduce en esta agua caliente de 70 grados centígrados. Entonces, voy a tener un volumen 1 y un volumen 2, pero el volumen 1, ¿a qué es igual? A los 10 centímetros que obtuvimos la vez pasada multiplicado por el área. ¿Sí? 10 centímetros, que fue la longitud de la columna de aire multiplicada por el área transversal. Ese va a ser el volumen 1 y voy a tratar de calcular el volumen 2. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Nos dice que a presión constante y para una masa dada de gas, para una masa dada de un gas a presión constante, el volumen se comporta o varía directamente proporcional con la temperatura. Aumento temperatura, aumenta volumen, mientras que la presión permanece constante. Es lo que va a ocurrir en este caso. Aumento temperatura, porque estaba a 25 grados centígrados y ahora voy a subir a 70 grados centígrados, y entonces el volumen va a aumentar. Y eso se va a reflejar en un aumento de la columna de aire al interior del tubo. Entonces, eso que acabamos de decir de la ley de Charles se resume en la ecuación presión 1 entre volumen 1, no, perdón, esta es a presión constante. Sería volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Esto es porque la presión es constante. De esta ecuación, de esta fórmula, hay que despejar volumen 2. Volumen 2, ¿cómo se hace? Pues una regla de 3, ¿verdad? Volumen 2 es igual a el producto cruzado de estos dos que conozco, que serían volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Es una regla de 3. Sustituyendo los valores. Volumen 1, ¿cuál es el volumen 1? 10 centímetros, que era la longitud multiplicada por el área transversal. Esto multiplicado por la temperatura 2. La temperatura 2 son los 343 Kelvin. Y esto dividido entre la temperatura 1, que son 298 Kelvin. Vean que aquí, pues Kelvin y Kelvin se van a eliminar y nos va a quedar que el volumen 2, pues va a ser los 10 centímetros multiplicados por 343 Kelvin, y eso dividido entre 298 Kelvin, nos da un valor de 11.5 centímetros multiplicado por el área transversal. Ese es el volumen. Pero recordemos que volumen es igual a la longitud por el área transversal. Entonces, quiere decir que aquí tengo la longitud de la columna de aire, ¿sí? Porque volumen 2 es igual a la longitud 2 por el área transversal y es igual a 11.5 centímetros por el área transversal. Entonces, el área transversal aquí se cancela